pasando en Afganistán. ¿Qué pasa en este país en el cual hace mucho tiempo Estados Unidos decidió emprender la salida de los talibanes por considerar que eran los responsables de uno de los peores atentados que tuvo Estados Unidos en su tierra, en su propio suelo, si no el peor y el más grande? Y hoy vemos helicópteros norteamericanos y de fuerzas aliadas yéndose del país con los talibanes retomando el poder que Estados Unidos justamente le había arrebatado. Y muchos se preguntan qué pasa, cómo continúa esto. ¿Estamos en una situación de peligro a nivel global por el retiro de Estados Unidos de Afganistán? Bueno, para explicar esto, lo convoqué a mi querido amigo George Chaya, que es uno de los analistas internacionales que más entiende del mundo árabe y obviamente de Oriente. Y yo sé que él lo va a hacer de una manera muy didáctica para que todos comprendamos en qué situación estamos parados hoy. Hola George, buen día. Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo andás? Maxi, un gusto en escucharte. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, gracias a vos por estar cuando te convocamos. ¿Qué está Siempre un gusto. pasando? ¿Qué está pasando en Afganistán? Bueno, mirá, está pasando algo que en principio era muy predecible que iba a pasar, pero hay que explicarlo en 3 puntitos breves. Y uno sería, el primero sería la intervención en sí, irnos 20 años atrás, 19 años y 9 meses, y explicar el por qué ocurrió. Y esto ocurrió básicamente porque fue la respuesta de la comunidad internacional y una coalición encabezada por Estados Unidos por los ataques del 9/11, que fueron, de alguna manera, organizados, planificados, ordenados y ejecutados en suelo estadounidense por células de Al-Qaeda, en ese momento bajo la conducción de Bin Laden y como santuario terrorista que funcionaba el territorio afgano. Desde allí, los ataques estos que todos somos, bueno, ya sabemos todos al respecto, ¿no? Y el impacto y las consecuencias. La consecuencia más importante fue esta, la de, en pos de arbitrar su seguridad nacional, los Estados Unidos encabezaron una coalición, fueron a Afganistán, y ahí podemos decir que, bueno, transcurridos estos casi 20 años de intervención o ocupación, como algunos llaman, el objetivo fue logrado. No hubo más ataques en suelo estadounidense, las células de Al-Qaeda se neutralizaron, de hecho fue abatido Bin Laden, y cayó el gobierno talibán, que en ese momento era quien gobernaba allí, luego de una intervención o una ocupación soviética. Y este es el primer escenario. Ahora, pasaron 20 años, pasaron $3 trillones de los contribuyentes estadounidenses, y ayer vimos imágenes que nos retrotraen a la embajada estadounidense en Saigón, muchos años atrás, ¿no? Cuando los helicópteros sacaban gente colgada, ¿no? Ayer las imágenes de ese avión con los afganos pretendiendo escapar fue desgarradora realmente. Bueno, esto es otro punto. El punto fue que una decisión del gobierno de Biden se llevó adelante. En realidad, Estados Unidos tenía que irse, debía irse y se iba a ir. El punto es si se fue bien, claro, si se fue en el momento adecuado, y a todas luces la respuesta es no. ¿Y si se fue, digamos, de un día para otro, digamos, como en shock, o si se va, o sea, debería haber ido de forma más progresiva de la que se ha ido, ¿no? Absolutamente. Esa es la respuesta correcta. El problema fue que, bueno, ayer en el discurso de Biden se puede interpretar lo que tal vez en política exterior es una matriz en los gobiernos demócratas. El hecho de que él haya dicho, bueno, no fuimos allá a organizar un Estado, no fuimos allá a imponer un gobierno, fuimos por cuestiones estratégicas y de seguridad nacional, nosotros cumplimos con eso, ahora está en manos de los afganos. Como discurso político está bien, pero a todas luces todos sabemos que esto iba
como te decía antes, esto iba a ocurrir en función de que el talibán nunca se fue derrotado, fue depuesto del gobierno talibán, pero nunca se fue. Lo que llama la atención poderosamente es cómo los analistas y los expertos y los asesores del presidente Biden no se dieron cuenta de que esto se iba a producir con tanta rapidez. Es que fue prácticamente concomitante la salida de Estados Unidos con sus tropas. Fue inmediato. Ahora, sí. ¿Qué pasa con este gobierno talibán? ¿Es el mismo gobierno talibán de hace 20 años? O sea, ¿se puede esperar lo mismo respecto a la violación de derechos humanos en territorio afgano? Mira, obviamente que cronológicamente no son los mismos, porque han transcurrido esos años, han pasado 20 años, pero lo que sí es lo mismo es la ideología que los impulsa. Es una corriente doctrinaria extrema, islamista, con una interpretación del Corán más rígido, y claramente, a veces, ¿viste esa frase que escuchamos acá varias veces en Sorna, del oficialismo de la oposición? No volvieron para ser mejores, sí, o volvimos para ser mejor. Bueno, estos no volvieron para ser mejores, claramente. Son lo mismo, es decir, ellos están imbuidos de una ideología que avasalló el Islam, que lo secuestró y que lo lleva a un extremo que claramente es poco auspicioso el futuro inmediato en cuanto a los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Claro, totalmente. Porque ya han establecido que la Sharia permite que una niña hasta los 10 años reciba educación de colegio primario, pero luego de los 10 años no puede concurrir más a ningún instituto educacional. O sea, todos los logros que se habían alcanzado en estos 20 años, mujeres a la universidad, egresadas, profesionales, apertura en distintos ámbitos profesionales y de trabajo, todo esto son casilleros hacia atrás, ¿no? Se vuelve atrás. Y es por eso que estamos viendo esta salida intempestiva de miles de personas de Afganistán, queriendo mantener sus libertades. Claramente, además va a haber una crisis de refugiados que va a ser brutal en los países limítrofes, no tengas ninguna duda. Esto va a ser muy complicado, más allá de la crisis de la pérdida de los derechos de la mujer, de la pérdida de los derechos civiles, de una vuelta cruenta, te diría yo, al medioevo. La crisis humanitaria va a ser brutal. Después jugarán otros aspectos, hay ya claramente intenciones de intervenir, no militarmente, cuidado, sino comercialmente por parte de China. Hay jugadores importantes en la región. No te olvides que estamos hablando de Asia Central, no de Oriente Medio acá, donde la etnia predominante en Afganistán es la etnia pastú, que sí, claramente siguen el Islam, pero no son árabes. Pero de todas maneras hay un juego interesante que se empieza a abrir desde la política internacional. Por ejemplo, fíjate que hoy en la mañana ratificó Moscú que no va a cerrar su embajada, que van a permanecer allí. Esto tiene que ver con intereses. Tiene Afganistán muchos recursos naturales, gas, petróleo, litio, y allí van a jugar su partido China y Rusia con un repliegue humillante y con una incomprensible, te diría yo, conducta de los Estados Unidos en cuanto a regalar un espacio que, como en todo, en la vida, en los ámbitos profesionales, laborales y en la política internacional, cuando vos cedes un espacio, alguien lo ocupa. Totalmente. George, creo que fuiste completamente didáctico en explicar lo que estamos viendo y viviendo en Afganistán. Te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre con los amigos de Sónica. Otro para vos, saludos por allí, gracias. Un gran abrazo. Otro grandote. George Chaya, analista internacional en la mañana del arranque en Radio Sónica.